¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. De verdad, esta es una nueva casa, un nuevo lugar donde nos estamos presentando el día de hoy con el programa, una nueva infraestructura, un nuevo ambiente que hemos generado exclusivamente para el programa Sabor a Tierra y también para, para poder tener una interacción más interesante con la gente que vea el movimiento televisivo, en fin. Son logros que está intentando generar Palenque Comunicaciones para que de alguna manera podamos tener una perspectiva diferente, ¿no es cierto? Además, la televisión es un mundo fantástico y nos interesa que la gente se acerque a él. Volvemos a Sabor a Tierra después de mucho tiempo. Hemos hecho programas en diferentes ciudades, pero no hemos logrado definitivamente asentarnos en nuestro espacio. Ahora sí, ahora de nuevo estamos en la casa y en la casa podremos recibir a nuestros invitados, a nuestros amigos, a quienes como analistas, como profesionales y entendidos están siempre acá con nosotros. Quien me ha acompañado desde los primeros programas, desde cuando solamente hacíamos radio, cuando solamente emitíamos para la emisora, Franklin Pareja, politólogo que vio poco a poco avanzar el programa, luego ya en la radio y el canal, luego ya en el estudio y ahora ya en las nuevas instalaciones. Franklin, bienvenido, gracias por estar siempre en los primeros programas de ciclo. Gracias a ti, Verónica, es siempre un momento muy grato pasar en tu programa. Te felicito por esta linda escenografía que estrenas y espero que sea un año muy exitoso como ha venido siendo toda esta temporada. Un saludo muy cordial a Marcelo, a René y a Álvaro. Muchísimas gracias. Quiero saludar de la misma manera y agradecer mucho que se haya dado un tiempo para estar con nosotros, nuestro ex ministro de la Presidencia, que antes de todo fue siempre un amigo de la casa y que estuvo acá debatiendo muchísimos temas. René Martínez, bienvenido, René, gracias. Buenas noches. De contrario, mi agradecimiento a ti, me sumo a las palabras de Franklin. Saludar también a Manuel, acá compañero nuestro, que vamos a seguramente hacer un diálogo sobre temas que están en vigencia en el ámbito político. Muy vigentes y además dignos de ser analizados como medio y como ciudadanos. Álvaro del Pozo, diplomático de carrera, siempre ha estado en el programa para poder ayudarnos a entender los temas internacionales y esta no es la excepción. Bienvenido, Álvaro. Verónica, un gusto volver a estar en este nuevo set. Te felicito, realmente creo que empiezas mostrando cercanía porque la transparencia de estos vídeos te acercan como siempre. Ha sido el lema de tu padre estar cerca de la gente, que tú sigues esa línea, por lo tanto el set es una parte más de tu esencia como programa y otra vez obviamente saludar aquí a los amigos con los que hemos compartido muchos programas, así que un gusto estar con ustedes. Gracias, de verdad. Y claro, un amigo personal, pero además un hombre que conoce mucho de los temas y que nos ha ayudado a entenderlos siempre y que nos ha dado líneas y con su estilo tradicional de análisis sereno y sesudo ha enriquecido sin duda el programa. Qué gusto tenerte, Manuel Mercado, comunicador estatal, como él mismo me ha enseñado el concepto. Verónica, muchas gracias. Siempre una alegría estar acá acompañándote, estar acompañado también por los compañeros, por los colegas que están acá esta noche y obviamente una alegría estar en este nuevo espacio, con estos nuevos colores, con este nuevo ambiente. Creo que, bueno, pues siempre es grato comenzar un nuevo ciclo. Siempre es cierto, es verdad. Siempre es bueno hacerlo. Aunque el tema que hoy día nos trae hasta esta mesa es un tema bastante difícil de reflexionar porque se desmorona de alguna manera, como lo habría dicho Franklin en algún momento, se desmoronan mitos que existían en el Brasil, se desmoronan íconos como fue Lula da Silva, como lo es Lula da Silva. Realmente estos últimos días nos vimos sorprendidos por la determinación del Supremo Tribunal Federal que decidió primero un empate, pero inmediatamente el hecho de que la presidenta tome la decisión de que Lula iba preso. Eso impactó a toda una sociedad. Y seguramente impactó también al hombre, al sujeto, a ese Lula del pueblo que tenía la certeza de que no iba a suceder eso jamás. Este Lula del pueblo inclusive anunció que iba a negociar de repente la situación de su aprehensión, cosa que
no sucedió. Vamos a pedirles a nuestros analistas que me hagan una pequeña reflexión para arrancar y luego ya empezar a debatir el tema como corresponde. Franklin, politólogo, me imagino que tienes un punto de vista muy particular al respecto. ¿Qué pasó aquí? Tú ya lo habías dicho, se están desmoronando dos mitos del Brasil, dijiste en un programa, Petrobras y Lula, que eran como incólumes, imposibles de destronar. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, no sé, era en otro contexto que habíamos abordado el tema. Sí. De la detención de la presidenta, del proceso de Dilma. Correcto. Y efectivamente en Brasil Petrobras llegó a significar algo así como un ícono, sí, un orgullo de los brasileros, porque en alguna medida representaba algo que todos consideran que es una práctica poco habitual, que el Estado sea buen administrador. Petrobras había demostrado que el Estado era buen administrador y en alguna medida se asociaba esta buena gestión a la experiencia noruega, ¿no? Donde Noruega tiene también el petróleo en manos del Estado y es un ejemplo de gestión. Parecía que Petrobras era eso. Y Lula, obviamente, el ícono de la lucha contra la pobreza, un hombre de extracción humilde, un luchador social de toda la vida y, por supuesto, un hombre que además ha tenido la capacidad de hacer una gestión dentro de esta línea de gobiernos progresistas, sí, no precisamente de la línea dura, ¿no?, sino más bien de un socialismo moderado, inteligente, y cercano a los empresarios, sí, privados. Un hombre que no ha destrozado su país ni su aparato productivo, sino que más bien ha tenido la capacidad de congeniar con todas las clases sociales. Pero resulta que estos dos mitos y este ícono que es Lula, pues lamentablemente ha caído, ha sido defenestrado y hoy por hoy está encarcelado de la peor manera y por una práctica histórica latinoamericana que es la corrupción. Pero no se justifica, ¿no? Que porque todos hayan sido corruptos no importa que él también... Es que no se justifica precisamente porque recordarás que hay un dicho que es además de un alcalde brasilero que decía robo más fago obras. O sea, robo pero hago obras. No, eso es inaceptable. Aunque hagas obras, no robes. No debes robar, ¿no? Claro. Y esto en alguna medida también como que se ha instalado en el imaginario popular de que como todos, con la mayor parte son unos pillos, por lo menos que seas un pillo que hace obras. Claro, que por lo menos hagas, ¿no?, algo, ¿no? Entonces me pregunto, René, en este caso, Lula ha sido solamente un chivo expiatorio de esta hipocresía que hay en el Brasil y que necesitan tener que sancionar a alguien. Yo rápidamente incorporaría a la lectura de Franklin una lectura internacional global. En este caso, como en otros, hay actores, hay intereses políticos, hay gobiernos progresistas, hay procesos y hay lo que los cientistas políticos están llamando estos golpes legislativos no necesariamente apropiados a lo que conocemos como medios de comunicación. Hay fuertes intereses de medios de comunicación, sí, claro. Entre esos nombraba el propio Lula a Globo y a La Bella como los elementos distorsionadores de estos hechos. Y sacaron presidentes. Y eso estaban vinculados a esos intereses de élites de poder. Y lo que eso nos está mostrando de que había un interés también, de intereses externos, valga la redundancia, en tener en la mira a los gobiernos progresistas. Y cuando tú hablas de estos procesos penales de justificación en temas de corrupción, valga la reiteración también, que no pretendemos hacer justificación alguna, es que saltan varias interrogantes. Odebrecht, conocida ya su actuación desde la década de los 80, de los 90. Así es. Que ha estado presente en todas las relaciones con gobiernos en América Latina y extrañamente esos gobiernos parecen haber circulado una vía y una ruta de transparencia expedita, o habrá habido complicidad en esos tiempos. No estaría todavía en duda por qué esos comportamientos y por qué ahora emergen estos temas que cuando nos referimos a procesos de carácter penal tenemos que tener la capacidad de demostrar la vinculación del delito con relación a Lula. Y en este caso no las hay. Okay. Por eso es que en nuestra lectura es más una sentencia política
Y si hay algo que con propiedad podríamos llamar, en varios programas habíamos hablado contigo, particularmente la oposición, sí, persecución política, digamos, judicialización de la política, este es el ejemplo mayor, porque dos datitos simplemente para referencia. Cuando pregunta Lula y al fiscal, al acusador, dice, ¿de qué me culpas? ¿Cuál es la prueba mayor que tienes? Dice, no hay pruebas, pero hay convicción. Tengo la convicción de que ha habido corrupción. En materia penal, la responsabilidad es carácter intuito personas, personalísimo. Y ese hecho tiene que estar probado, demostrado. Y encima, en esto, hay una flagrancia enorme de incumplimiento de normas y de principios constitucionales. El artículo 5 de la propia Constitución del Brasil establece que no hay pretexto alguno de la ley para que pudiera distorsionarse si es que hay violación de un presupuesto constitucional. Vale decir a esas leyes particulares que están siendo forzadas para la determinación de sentencia con privación de libertad de Lula. Bueno, pero nosotros no podemos cerrar los ojos ante lo que ha sido Lavallato. Esto ha sido un escándalo y esto ha sido también parte, voy a cambiar de protagonista en todo caso, ha sido parte de las acusaciones que se le han hecho a Lula, de todo lo que ha sido Odebrecht y la presencia de esta constructora y el departamento que él ha recibido. Y bueno, ese ha sido como la punta de lanza a partir de lo que lo han juzgado, ¿sí? Evidentemente, y acá yo quisiera darle otro enfoque a los dos anteriores que me parecen interesantísimos. Pero yo quisiera, y a mí lo que me llama la atención y de alguna manera quiero destacar es que en Latinoamérica en el último tiempo, los gobiernos, todo el mundo sabe que los estados cuentan con 3 poderes, órganos, etcétera. De alguna manera hemos visto que los poderes ejecutivos han venido de alguna manera sometiendo a los poderes judiciales. Sí. Y el Brasil nos está mostrando otro escenario, donde parece un poder judicial que está dispuesto a enfrentar un poder político a partir de la lucha contra la corrupción. El juez Sergio Moro tiene una fase de instrucción que le pueden seguramente achacar, como decía muy bien René, no hay una prueba contundente que el departamento ese no está a nombre de él, pero en toda esta instrucción del juez Moro, él establece, y creería que no puede ser a partir de un elemento banal de la fase de esta instrucción, sino creyendo en los poderes del Estado, de que Lula se convirtió en el jefe de la mafia que se había instaurado en el gobierno de Brasil durante su mandato. No es poca cosa, ¿verdad? Convertirlo como el capo de capos de la mafia. Sí. Evidentemente, el departamento no está a su nombre, pero sin embargo parecería que han recogido tantos elementos que con plena convicción el juez Moro establece esta culpabilidad, y en el Brasil hay cierta jurisprudencia para juzgar por actos indeterminados, que un poco... Pero tú me estás diciendo que la justicia brasilera es una justicia justa, correcta. En un país donde la policía es corrupta, hay una corrupción endémica, me estás diciendo que la justicia Te estoy diciendo que en el caso de la investigación de Lavallato han caído no solo políticos de izquierda. Por lo tanto, por lo menos nos genera una duda razonable de que no hay una persecución directa a Lula. Hay muchos políticos que hoy siguen ejerciendo, como el propio presidente Temer, que ha salido de unas investigaciones simplemente por un acto de prebendalismo en el Congreso. No ha sido el Poder Judicial una pequeña particularidad ahí en esta valoración, porque estamos hablando de un estamento que es justicia. Entre comillas, quien ha hecho la corrupción, quien ha provocado la corrupción, tenía más de 13 años, si la memoria no me falla, y ha logrado en ese mismo tribunal el perdón de la disminución de 10 años. Entonces tú dices que esto es político. Y ha estado de 2 años y pico privado de libertad, y tienes a un Lula sin prueba, sin mostrar pruebas directas
que se reclama en materia penal, o no pueden estar ausentes estos hechos para que haya una sentencia constitucional. No se ha permitido un habeas corpus, no se ha permitido una apelación, no se ha permitido elementos básicos del debido proceso. Estamos hablando de la misma instancia de justicia que ha hecho estas vulneraciones para tenerlo al principal responsable no más de 2 años cuando tenía un delito mayor a una docena de años. Cuando ustedes ingresaban al programa me decían 11 días probablemente se quede Lula. ¿Hay la posibilidad de que Lula salga? ¿Cómo lo ves tú? Existe posibilidad. Desde diferentes puntos de vista y por diferentes aspectos y consideraciones. Existen alternativas dentro de la jurisprudencia, dentro de la organización judicial brasilera, que permite la apelación, la revisión del caso, es decir, existen mecanismos judiciales. Pero hemos entrado, en el caso de Lula, en un escenario donde lo político definitivamente resulta ser más importante que lo jurídico. O sea, este es un juicio que le está moviendo las estructuras políticas a toda Latinoamérica, ¿sí? Evidentemente estamos ante un poder, ante un órgano judicial que levanta cabeza en diferentes países. O sea, recordemos qué es lo que se está haciendo con Cristina Kirchner, recordemos qué es lo que acaba de suceder en este caso también en Perú. Es decir, repentinamente la estructura jurídica empieza a ser política, ¿sí? Pero la política tiene otras dinámicas, otros actores también, que son sumamente importantes, ¿no? Yo me imagino que alguien que en este momento tiene una intención de voto a unos 5 meses de las elecciones presidenciales, que van a ser en octubre, que está alrededor del 42%, no es una persona a la que se puede considerar un reo común y corriente. Y además es una persona que entra, quizá para ir en contrarruta a lo que planteaba Franklin, entra encarcelado de la mejor manera, porque entra con un aura de haber sido perseguido políticamente, de no contar con pruebas que lo inculpen directamente, con un halo de popularidad, después con una serie de logros políticos, sociales, económicos que son impresionantes y son reconocidos por todos. Entonces entramos en un momento en el cual, filosófica, conceptualmente, vamos a enfrentar a la política con la justicia o el derecho. Entonces creo que se abre un escenario sumamente complejo que va a tener que ser evaluado más allá de los límites de lo estrictamente judicial en el caso brasilero. Sí, y me parece fundamental que empecemos a tratar eso, porque un hombre que tiene un 42% de popularidad, de cercanía a su pueblo, de que no ha perdido ese aprecio que la gente le tiene, tenemos que preguntarnos la próxima media hora si va a poder postular. En nuestro país, por ejemplo, la Constitución no lo permite, no sé cómo funciona esto allá. ¿Va a poder postular Lula? ¿Va a poder ser presidente? Y otra cuestión que creo que es importantísima, ¿cómo impacta esto a la región y a los gobiernos similares a la línea de Lula da Silva? Todo esto lo vamos a hablar la próxima media hora. Denos unos minutos nada más para cumplir con los auspiciadores, enseguida regresamos.